En este vídeo vamos a ver cuáles han sido los pasos para crear esta textura de madera. Veamos cómo se comporta la textura sobre el modelo. La textura ha sido pintada expresamente para este modelo, usando el despliegue de UVs que habíamos hecho previamente. Se han pintado dos variaciones de la textura. Tenemos la cara con el motivo del ancla pintada y el resto de caras que no tiene el ancla. Vamos a abrir Photoshop y veamos todas las capas que han sido necesarias para crear esta textura. Aquí tenemos la textura en Photoshop y podemos ver la estructura de capas. Tenemos arriba de todo la capa que contiene la plantilla de las Vs y gracias a ella hemos podido crear toda la textura de abajo. Hay dos grupos. En este grupo de capas tengo la cara genérica que aparece en la mayoría de las caras. Y en este otro grupo está la cara en la que se ve el ancla. Vamos a desplegar este grupo, el de la cara genérica, y vamos a ver toda la organización de capas que hay dentro. Tenemos unas capas sueltas y otros subgrupos. He creado tres grupos. En uno le he llamado centro de caja. Aquí tengo los listones laterales y aquí el superior y el inferior. Aquí arriba tengo dos capas. Una le he llamado coloración y otra clavos. La de coloración sirve para darle una variación de la tonalidad final de la caja, después de haber pintado toda la textura. Tiene un modo de mezcla color para que se integre mejor. He colocado unos tonos verdosos, rojizos, anaranjados. Ahora mismo no se ve mucho porque esta capa tiene el modo de mezcla color. Si la paso a normal, podemos ver más claramente unos tonos finales que he colocado. Voy a ocultar todo esto. Veis que son unos tonos verdosos, anaranjados, rojizos. Después se juega con la opacidad de la capa y esos tonos pues tienen al final un acabado sutil y enriquecen al fin y al cabo la textura. Después está la capa de los clavos. Me he preocupado de colocar cada uno de los clavos justo donde había alguna grieta. Y si no había grieta, la he pintado después en su capa correspondiente. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Aquí no había ninguna grieta, pero he puesto ese clavo y después en la capa correspondiente he añadido el resto de la grieta. Si colocaba un clavo de forma aleatoria, por ejemplo aquí, sin el apoyo de algún refuerzo visual como la grieta, se crea la sensación de que el clavo está flotando sobre la madera y así queda mucho mejor. Muy bien, voy a ocultar estas dos capas. También voy a ocultar la capa de los listones superiores y los laterales y nos centramos en el grupo de el centro de la caja. Esta carpeta gestiona todo el dibujo de la zona central. Veamos qué capas hay en esta carpeta. Tiene muchas. Trabajar por capas nos va a permitir hacer un retoque mucho mayor de la imagen. Si tenemos que controlar algún aspecto, por muy pequeño que sea, el haber separado todo el trabajo por capas nos va a facilitar mucho la tarea. Así siempre podemos hacer cambios en la imagen de un modo rápido y trabajar ágilmente. Crear el dibujo por capas de inicio seguro que nos cuesta un poco más de tiempo que si lo hubiésemos hecho todo en una capa, porque hay que gestionar las capas, renombrarlas, saber qué hace cada una, escoger el modo de mezcla, agruparlas en carpetas, preocuparnos de pintar en la capa correspondiente, pero al final todo son ventajas.
Todos son ventajas porque tenemos una flexibilidad mucho mayor. Vamos a ver todas las capas de esta subcarpeta centro caja. Las voy a desactivar todas. Y me quedo con el color base. Vamos a ver cómo se ha construido esta textura. Partíamos de este color base, un tono marrón. Por supuesto, para escoger esta zona central de la caja nos hemos tenido que basar, recordar, en la plantilla de UVs que teníamos. Muy bien, después del color base he pintado esta capa que se llama variación tonal 1. Está en modo de mezcla normal. Son unas pinceladas libres. Son tonos verdes, amarillentos, naranjas. He puesto valores más oscuros y más claros. Todos son pinceladas verticales, un poco curvadas, que se han mezclado un poco entre ellas. Esto nos da una primera variación sobre el color base de la textura. Después he usado un filtro de Photoshop que simula fibras. Fijaos que la opacidad de esta capa está muy baja. La voy a subir. Este es el efecto que crea las fibras al 100%. Este filtro se encuentra en Filtro, Interpretar, Fibras. Fijaos, este color verde que sale aquí es porque tenemos aquí seleccionado el tono verde. Lo voy a pasar a negro. Cuando se usa este filtro, se crea esta imagen a partir de fibras. Si escogemos un tono negro o marrón, las fibras tendrán esa tonalidad que le puede ir bien a nuestra textura de madera. Tenemos aquí un par de parámetros con los que podemos editar el aspecto de las fibras. Moved los parámetros hasta que encontréis un aspecto que os acople con la apariencia de vuestra textura de madera. De todos modos, esta capa la utilizo con una opacidad muy baja porque quiero que la textura sea estilizada, con estilo cartoon. Si subo la opacidad de la capa, se ve mucho más realista y no es lo que estoy buscando para este objeto, que podría ser un prop para nuestro juego o animación. La siguiente capa es variación 2 y trata de añadir más variación a la madera. Son detalles bastante sutiles. La siguiente capa es el dibujo del ancla. Como estoy mostrando el grupo genérico de madera, en este caso dejaré esta capa oculta. Esta capa sí que está en modo superponer para que se integre con la madera de abajo. Las siguientes capas son grietas 1, sombras, grietas 1, luces. Para que entendáis bien estas capas, voy a activar una capa que hay más arriba, grietas grandes. Esta capa tiene unas líneas gruesas oscuras y nos delimita las 3 tablas que hay en la zona central de la caja. Para hacer las grietas pequeñas se han utilizado líneas oscuras con una variación en el grosor y también líneas claras que realzan la sensación de tridimensionalidad de la grieta. Las sombras están en modo multiplicar, las luces están en modo trama. Para darle todavía más volumen a estas tablas, he creado las siguientes capas. Tablas sombras 1, tablas sombras 2, tablas luces 1, tablas luces 2. Las sombras están en modo multiplicar y las luces están en modo trama. En estas capas están las sombras y luces de estas tablas de madera. Con estos detalles ganamos mucho relieve. En esta zona, en estas rendijas entre tabla y tabla, creamos un gran efecto tridimensional. Todos los pasos que se están dando para crear esta textura de madera son muy similares a otras texturas
pintadas anteriormente. Hemos empezado con un color base, hemos añadido variaciones tonales, se añade algún filtro con el que generamos más variaciones en el tono y luego creamos volúmenes separando por capas las luces y las sombras. El proceso es el mismo, solamente hemos cambiado el motivo a pintar. Después he creado una capa aquí arriba que le he llamado volumen tabla, en la que se aprecia el volumen un poco de la tabla, porque creaba un espacio aquí bastante plano y también se ve por esta zona de aquí abajo. Por último, a este grupo de capas he añadido un par de capas más para simular el efecto de la oclusión ambiental. Tenemos esta oclusión ambiental que crea la sombra interna y ayuda a enfatizar la sensación de que las tablas centrales están detrás de las otras tablas. Con esta capa también generamos efecto de tridimensionalidad. Y en esta otra creamos una oclusión ambiental más perfilada y densa. Así conseguimos crear el efecto visual de que los listones laterales superior e inferior están por delante y las tablas del centro están por detrás. Ya hemos visto el primer grupo de capas que conforman la zona central. Vamos a ver los otros grupos, los que corresponden a los listones laterales y superior e inferior. Aquí tenemos el grupo con los listones laterales y este es el despliegue de capas. El proceso de creación de la textura es el mismo. Tenemos el color base. Esta área, la que corresponde a los listones, la hemos conseguido gracias a la plantilla de UVs. Ahí la tenemos. Después hemos añadido una variación tonal, hemos añadido fibras, otra variación de color, las grietas con luz y sombra, las grietas grandes. Además están estas dos capas, la sombra interior, y con ella creamos la sensación de volumen. Hemos generado esta sombra en la cara interna de los listones y esta sombra es la que hace tridimensional al listón. Si no, parecería un plano, fijaos. Y además está esta sombra exterior. La sombra exterior realza los bordes de la caja y facilitará que no se note mucho el corte entre este borde de la caja y el de la cara contigua. Como veis, es un proceso similar. Para pintar las grietas grandes, que tienen formas cortantes, geométricas, he utilizado una herramienta de selección, la del lazo poligonal. He creado selecciones con la forma de las grietas y luego las he rellenado de color. Así es mucho más fácil pintar estas formas puntiagudas. Con el pincel sería más complicado. Este tipo de formas para las grietas es un poco exagerado, muy cortante, pero creo que le va bien al estilo cartoon de la textura. Una cosa que no os he explicado es qué tipo de capas hemos utilizado. Podéis ver aquí que todas estas capas tienen una flecha pequeña indicando hacia abajo. Es una forma diferente de pintar que os explicaré en el siguiente vídeo.